Gracias por mantenerse allí en sintonía. Nosotros nos hemos trasladado hasta la base aérea Libertador en el marco del 105 aniversario de nuestra aviación militar bolivariana, y en esta ocasión llenos de mucha emoción y con mucho respeto. Hermano, saludos. Disculpa que no te avisé. Desde acá a todos los aviadores y aviadoras en su día. Yo me encuentro ya preparada para llevarles a ustedes un programa histórico de mucha, pero mucha coincidencia, porque en esta ocasión vamos a tratar temas de fechas emblemáticas, y por esta ocasión especial me acompaña el coronel Gustavo Cedeño. Bienvenido, mi coronel. Y también me acompaña el sargento ayudante Joan Gamboa. Bienvenido también a este espacio de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a nuestro programa TV Fan Plus, la revista. Vamos a dar inicio con un venezolano heroico, que ustedes en casa sé que están muy pendientes porque la historia nos une y es necesario conocer nuestra historia. Él es nada más y nada menos que Carlos Meyer Baldó, mi coronel. Vamos a iniciar este programa, usted como historiador y nuestro compañero Gamboa, quien también se unió a este programa especial enmarcado en esta fecha emblemática de los aviadores militares. Bueno, en primer lugar agradecido por la invitación. Además que soy aviador, tengo años trabajando con el ejército, pero en el corazón siempre sargento ayudante, Azul Pizarra, ¿no? Correcto. Azul Pizarra. Ya tanto tiempo en el ejército uno va perdiendo ciertos elementos de la aviación. Además, un honor estar con mi sargento Joan Gamboa. Tenía el programa Toque y Despegue y siempre esa particularidad de utilizar los términos, ¿no?, aeronáuticos, de navegación, de vuelo, para distinguir el programa. Una experiencia muy bonita. Sí, Carlos Meyer Baldó definitivamente, uno que es apasionado por la historia. Yo me defino como un apasionado por la historia porque a pesar de que hice una maestría, uno no deja de apasionarse, de buscar y además vivirla. Yo la vivo mucho. Yo cuando estoy leyendo me sumerjo en la historia. Estuve volando con Carlos Meyer Baldó, allá peleando ya con él allá en la Primera Guerra Mundial, allá defendiendo su patria alemana, pero bueno, es maracucho, nació un 21 de abril de 1895 y de una madre tachirense. Su padre alemán, que estaba allí, era comerciante. La Alemania, sobre todo los alemanes, se asentaron mucho en Maracaibo por el tema del comercio y del café. Y entonces, bueno, se encuentran, se casa con esta tachirense, María Baldó, y tienen 9 hijos. Él es el quinto hermano. Se llama como su papá, de hecho, Carl Otto Meyer Baldó, conocido como Carlos Meyer Baldó, pero su nombre original, Carl Otto Meyer Baldó. Pero además nuestro compañero Gamboa también nos va a seguir compartiendo quién fue este venezolano que lamentablemente murió joven, pero también tuvo una trayectoria muy importante para nuestra aviación militar bolivariana. Sí, por supuesto. Bueno, es un honor para mí también estar en este programa y contar sobre la historia de Carlos Meyer Baldó, un venezolano alemán que es un ícono en la historia, porque además este hombre que se formó y lleva en su sangre, en este espíritu de aviador, tiene una particularidad. Es el único en la historia de nuestra aviación militar bolivariana, incluso antes de ser creada, que ostenta el título como as de casa. Y un as de casa va de la mano con aquel piloto que logra hacer 5 derribos en combates reales y se le da ese título. Pero él, además de tener esta pasión por el vuelo, de la fotografía, la aerofotografía, el reconocimiento, nada más y nada menos que ingresó en el campo de la aviación, primeramente al Hasta 11, el Hasta 4 y luego al Hasta 11. El Hasta 11 fue el escuadrón más emblemático de Alemania. Solamente allí estaban los mejores pilotos, los más preparados, y además le decían el circo volante. Sí, por los colores. Los colores que tenían en las carpas y las aeronaves, por supuesto, y donde se iban a dirigir ellos para desarrollar un teatro de operaciones con respecto a la guerra en ese momento, la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1917, llevaban sus carpas y las establecían en campos que eran muy visibles. Sí, y además cada quien le daba un toque muy personal a su aeronave. Sí, por supuesto. De hecho, la del Barón Rojo, que es el escuadrón
donde participó nuestro venezolano alemán, como tú señalas, Carlos Mejía Bardó, era rojo, el del Barón Rojo. Sí, vaya la represión de la era una palabra. distinción que él tenía, que él quiso colocarle a su avión. A su avión. Primero, el Barón Rojo era muy temido. Manfred Albrecht von Richthofen. Von Richthofen. Sí, era muy temido. Sí, Entonces sí. él dijo, ya va. Y fue refutado, ¿no? Yo quiero que ese avión me lo pinten de rojo. Sí. Pero le decían, pero no, mire, va a ser más llamativo, yo quiero que me vean. Entonces, imagínense ustedes la agilidad que tenía y la exigencia de este aviador alemán para, por decirlo así, reclutar pilotos de otros hastas, de otros escuadrones, para que formasen parte de... Sí. Yo creo que era necesario también señalar que cuando nuestro querido teniente Carlos Meyer Baldó llega aproximadamente en los años de 1908 a Alemania a estudiar comercio, y luego en 1914 comienza la guerra, se alista de manera voluntaria. Sí, por supuesto. Voluntaria. Por supuesto, para la época, él venía de clase media y generalmente los de clase media entraban a caballería. Y él ingresa al ejército alemán en la caballería de los Dragones del Rey, si no me traiciona mi memoria histórica, pero ingresa allí. Y es en 1917 cuando pasa a formar parte de la aviación, le llama la atención y entra volando precisamente en un escuadrón de observación y reconocimiento. Eso es correcto. Sí. Bueno, como todos los aviadores, ¿no? Cada quien tiene una identificación De su avión, de sí. su avión. Y tanto así, bueno, el Barón Rojo con su avión rojo. Con su avión rojo. Pero Meyer Baldó tenía, él criaba un perro, era un boxer. El boxer babiante que le decía. Y lo quiso plasmar en la cola de su avión, En la hacia cola. lo que es el cuerpo del avión. Y ahí representa un boxer babiante con una cadena que lo mantiene. Y eso era como el emblema, así como todos los demás, que lo representaba Meyer Baldó. Y eso marcó en el tiempo y en la historia a este piloto que dio parte de su destreza en el vuelo para la aviación militar, Sí. cuando logró retornar a Venezuela. Pero dentro de su espacio en la Alemania del 1917 y su aporte en el combate aéreo fue lo que le permitió ostentar ese título de casa, que es el único, Claro, como ya lo mencioné. que como tú señalabas, no es que le dicen as por simplemente decirle as, No. debe cumplir unos requisitos. Sí, eso Y es esos requisitos están en lo que decía mi querido sargento Gamboa. Esos requisitos son los derribos, como tú señalaste, los Claro, derribos. el combate, que de allí viene lo que llaman la pelea de perros, combates muy cercanos, y al derribar al enemigo tenía que verificar que la aeronave estaba destruida y que el piloto estuviese muerto, el piloto enemigo. Bueno, tenemos mucha historia que seguir contando, mucho que seguir hablando de este gran héroe venezolano de nuestra aviación militar bolivariana, pero nosotros vamos a ver el siguiente material que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. Adelante. Estalla la Primera Guerra Mundial y Meyer Baldó se encontraba en Alemania. En ese contexto decide unirse al ejército alemán como voluntario en la Caballería Dragones, enviado al Frente Oriental en 1914. Y en el verano del año siguiente a Prusia, luchó en la batalla de Lodz, actualmente Polonia, y regresó con el grado de teniente, ganando la Cruz Hanseatic. En 1916 se ofreció como aprendiz en la aviación militar imperial alemana. Comenzó como piloto del escuadrón Fliegerhochschule 201. Gracias por ese material audiovisual preparado en conmemoración a este gran héroe venezolano, pero vamos a seguir nosotros dialogando acá sobre este epónimo de nuestra aviación militar bolivariana. Yo quiero que Gamboa me comparta un poco a mí y a todos los televidentes que hasta ahora nos sintonizan, cuáles fueron esas misiones que él cumplió donde resaltó más. Bueno, en primera instancia, él, como buen piloto que hacía aerofotografía, ¿verdad?, y reconocimiento, eran los primeros pasos que él inició en el mundo de la aviación, ¿verdad? Pero en la destreza que tenía con respecto al vuelo, lo que es el mando, el dominio de la aeronave, le permitió ir escalando una posición dentro de la aviación alemana que lo hizo llegar al Hasta 11, donde se cumplían misiones muy delicadas de combate aéreo.
lo que llaman pelea de perros, como lo dije en una oportunidad. Y esas misiones eran tan delicadas, que permitían llevar al piloto, con la destreza que tenía, a convertirlo en un as de caza en las misiones. No solamente reconocimiento, dependiendo, ¿no? Si la misión que le asignaban, él la cumplía tal, pero así como las misiones de combate aéreo, incluso en defensa del Barón Rojo, desarrolló esa habilidad y fue creando una fama dentro de la aviación alemana, específicamente el H-11, que era muy reconocido. Y cada vez que él lograba una victoria, no solamente era una suma más para su bitácora de vuelo, ¿verdad?, y llevarlo al título de casa, sino que también recibía condecoraciones, coronel. Fue muy elogiado, mi coronel. Por allí estoy viendo que usted tiene un cuadro de nuestro epónimo. Sí, esto reposa en el Museo Aeronáutico. Muéstrelo. Lo mostramos por aquí. Mi camarógrafa, por favor, para que muestre el cuadro de mi coronel. Mire, ahí está. Vamos a sacarle una réplica. Sí, esas son las... Esa primera clase y segunda clase, Cruz de Hierro, estuvo en el frente francés, estuvo en el frente ruso, derribó un globo inglés, ¿no?, que creo que es este que está aquí, que representa esto, el globo inglés que derribó nuestro querido Carlos Meyer Bardó. Y todo esto no es más que el reconocimiento que lo hacen acreedor de ese título de as. Eso es correcto. Y de as de la eso, mi coronel, es importante resaltar que hay un vaso, se llama el vaso del vencedor, una copa que lamentablemente está extraviada, no se encuentra, que forma parte de esos méritos que logró el teniente Meyer Bardó en cada una de sus misiones asignadas y fielmente cumplidas. Pero una de esos méritos, hay un vaso hay un vaso que lamentablemente está un vaso, una copa. Bueno, ahí estamos viendo parte de lo que simbolizaba. Ese era un mérito que entregaba la aviación alemana en los combates más severos en el aire, en el entrenamiento, en los combates de peleas de perros, que es donde se arriesgaba mucho la vida, pero cuando salía airoso, le daban ese tipo de reconocimiento, bien sea la cruz o bien sea el óvalo dorado, ¿verdad?, con su ramal, o el vaso al vencedor. Muy interesante la historia de nuestro Carlos Meyer Bardó. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso vamos a contarles ahora al público cuál fue su función, su misión una vez él llega a Venezuela. Vamos a dejar esta pregunta al aire mientras ustedes dos piensan cómo me la van a contestar. Vamos a un corte, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, @TVFanPlus, la revista desde acá, desde Bael, completamente en vivo, llevándoles todos los acontecimientos en el marco del aniversario de la aviación militar bolivariana. Pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta con ustedes desde acá de Bael. Estamos llevándoles toda la información y todos los acontecimientos históricos de este gran venezolano, de madre tachirense, de padre alemán, pero de Maracay. Una mezcla, es importante resaltar una mezcla eso. interesante. Dejamos una interrogante al aire. Sí. Llega a Venezuela, ¿qué hechos históricos y aportes nos deja nuestro héroe en este caso? Mire, recordemos que Carlos Meyer Bardó, cuando se va a Alemania con su padre, llegando allá, ya habían dejado los negocios del café aquí, y llega estudiando Administración y Comercio. Terminada la Primera Guerra Mundial en 1918, se da el Tratado de Versalles, y Alemania, en ese juicio,
bueno, tiene que correr con todos los costos de la guerra, o sea que quedó sumergida Alemania en una crisis. Además del fallecimiento de su padre, eso lo hace retornar nuevamente a su patria y comienza a ir aquí cuando llega a Venezuela a encargarse de los negocios del padre, sí, de la administración, de algunas haciendas, de algunas cosas que había dejado su padre aquí. Y luego conoce a Florencio Gómez, que es el hijo de Juan Vicente Gómez. Ya para 1920 es la creación de la aviación militar bolivariana y por supuesto Florencio Gómez lo invita a formar parte de la aviación militar bolivariana y entra como instructor dentro. Pero él o sea, en su inicio, él solamente él pidió volar, porque, o sea, es como la esencia. Sí. ¿No? Yo soy piloto de combate, yo quiero formar pilotos para el combate. Para el combate. Pero dijeron, oye, no, ya va, vamos a hacer esto aquí. Sí, tenía aquella cosita de que como era de la Alemania. De la Alemania, no, vamos a que... Todo fue progresivo. Claro, fue Primero progresivo, vamos a ver. pero es que el ímpetu de Meyer Baldó lo que quería era preparar pilotos tal cual como él lo hizo cuando estaba en la... Definitivamente un aviador de corazón. Un aviador de corazón. Apasionado además. Para expandir el conocimiento en todas las técnicas de vuelo, combates, ataques, todo lo que él aprendió en sus inicios allí y reforzado por el Barón Rojo en ese momento. Por eso fue que él estaba en el Hasta 11 y él quería expandir ese conocimiento, pero lamentablemente le dijeron que solamente podía actuar en la parte aeronáutica como piloto de reconocimiento, hacer también aerofotografía, pero no era como que él, ese era como un freno que él tenía para desenvolverse dentro de lo que correspondía a la parte aeronáutica, la aviación, que estaba muy niña, la aviación muy niña, creada sí, en 1920. Estaba, de hecho, él va a una misión enviada por el mismo Juan Vicente Gómez a Estados Unidos, sí, a entrenarse y a ver algunas cosas allá, al reentrenamiento nuevamente. Y luego regresa nuevamente a Venezuela. Sí, y de allí viene lo que corresponde a su grado militar. A su grado A su grado militar, que le otorgan el grado de teniente. El teniente venezolano, o sea, con el grado militar venezolano, y así que se quedó en el tiempo hasta que sucedió la situación, que bueno, en 1933. Pero ese aporte que él le da a la aviación, que de hecho el Juan Vicente Gómez como que no quería permitirle volar en lo que respecta al combate aéreo. No, ya va, no, eso no todavía estaban esos recelos allí. Esos recelos allí. Gamboa, tú que también has estudiado a fondo a este héroe venezolano, ¿hay algunas reseñas del trabajo que él hizo acá en Maracay cuando hacía el reconocimiento? Bueno, hay unas fotografías que reposan en el Museo Aeronáutico, unos documentos allí que se tomaron y que se conservan aún en unas carpetas, ¿verdad? Porque es un material bastante delicado que ha perdurado en el tiempo, en el que hoy tenemos el Museo Aeronáutico aquí en Maracay, que se ha estado renovando y dándole esa importancia a la aviación militar bolivariana, ¿verdad? Que en otro era la Fuerza Aérea Venezolana, pero los tiempos son cambiantes. Y allí reposan unos documentos que él logró hacer con respecto al vuelo de aerofotografía, ¿sí? Y eso permanece allí, pero su pasión era el vuelo para enseñar a los bisoños pilotos de la época en lo que respecta al combate aéreo. Mire, yo digo como dice mi querida Capitán Rico, que pasa que Rico es del ejército. Sí, pero aquí me estoy ilustrando con ustedes también. Claro, pero es que eso, bueno, pero fíjese usted, ella es del ejército y nosotros somos aviadores, pero es lo mismo. Sí, actualmente el contexto, la fusión militar popular militar policial nos permite hacer lo mismo. Y además de eso, yo creo que yo analizando todo este tema, mi Capitán Rico, analizando todo el tema de Carlos Meyer Baldó, yo me fijo mucho en la fecha, lo conversábamos tras cámaras, la fecha, qué marcan la fecha, qué simbología hay. Trato de buscar como señales dentro de la historia, como decía Bolívar, la historia nos servirá de guía. Entonces yo creo que hay algunas huellas, algunas señales y además algunos historiadores hablan de lo cíclico de la historia, que se repite. Por ejemplo, el caso de la Batalla de la Victoria, aquí hubo dos batallas de la Victoria, la de José Félix Rivas y la de Cipriano Castro. Y esas dos batallas tienen una similitud pero impresionante, porque José Félix Rivas resiste allí con un grupo de estudiantes y es Campo Elías quien lo refuerza. Pero
Cipriano Castro resiste contra la Revolución Libertadora y es Juan Vicente Gómez quien lo refuerza e inclina la balanza. O sea que uno se pone a estudiar la historia y uno dice, wow, qué similitudes hay aquí. Sí, hay muchas cosas que se concatenan en el tiempo. Sí. Cosas que pasaron en una época, pareciese que se olvidara, pero vuelve a retomar. Y cuando usted verifica las fechas, usted dice, Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Hay se alguna marcó? relación aquí. Hay una relación, pero mira, esto pasó en esta misma fecha también, y usted la concatena en una línea del tiempo, y hay mucha similitud con respecto al evento que sucedió, con un contexto distinto, pero que permite llevar una secuencia, porque la historia la cuenta quien la vive. Y muchas cosas que están reflejadas. O la en historia libros. la escriben los vencedores, es decir, que hay otra historia, la verdadera, la que estamos descubriendo. Es por supuesto, y la que estamos escribiendo. Y la que estamos escribiendo. Es que figúrense, mire, yo le decía hablando de este tema de Carlos Meyer Bardó, conociendo un poco a profundidad la historia de Carlos Meyer Bardó, ¿verdad? Que nosotros descubrimos a Sifonte, el terror de los ingleses, poco conocido, así como es poco conocido Carlos Meyer Bardó. Y además algo importante, ¿no? Además de la fecha que quiero, si me permiten en el tiempo, hacer un análisis de lo que significa el 27 de noviembre. Que este día, el 27 de noviembre, entre todas las fechas patrióticas que celebramos, el 27 de noviembre está cargado de historia, de mil cosas, del Tratado del Armisticio, de la Espada del Perú, del 27 de noviembre de la rebelión cívico-militar que cumple 33 años. Y además está cargado de, bueno, el fallecimiento, el salto a la inmortalidad de Carlos Meyer Bardó. O sea, 4 hechos históricos en una misma fecha. Están marcados ahí. 4 hechos históricos en una misma fecha. Por eso las fechas para mí son tan importantes. Pero yo decía que Carlos Meyer Bardó representa el ser venezolano, los audaces que somos, los guerreros que somos, los valientes que somos. Y que además él llevaba muy dentro de él el ser aviador. Amaba al ser aviador. Pero el ser aviador viene acompañado de algo importante, lo que representa ser caballero del aire. ¿Sí? Sí, tú me lo explicabas. Le comentaba a mi coronel que ese título de caballero del aire viene porque en los combates que realizaban, ¿sí?, con el enemigo, al ser derribado, para anotarlo en la bitácora, él tenía que chequear que el avión estaba destruido y que ese piloto enemigo estaba muerto. Pero en el velorio, en el entierro del piloto enemigo, despegaba el escuadrón y el piloto que derribaba a ese contrincante, ¿verdad?, ese adversario, bajaba la potencia, bajaba el nivel de altura y lanzaba una corona como respeto en honor. Por eso que se dicen caballeros del aire. Eso lo aprendió. Como respeto a esa persona que combatió. Bueno, sí, lamentablemente falleció porque yo lo derribé, pero es mi respeto porque somos aviadores y de allí viene caballeros del aire. Podemos decirle a mi capitán, que no se va a sentir mal, mi capitán del ejército. No, pero ella es una... ¿Qué lo tiene por ahí? Bastante curioso porque yo desconocía de esto. Claro. Por allí tenemos un material que tiene la producción del Barón Rojo. Adelante, producción. El 21 de abril de 1918, Richthofen fue derribado y muerto en el norte de Francia. El escuadrón pasó a ser comandado por el piloto Hermann Göring, futuro jefe de la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Luego al mando. Mire, yo quiero resaltar algo con el permiso de aquí nuestra querida moderadora, conductora de TV Fan Plus. Un programa muy visto, ¿lo ha visto? Sí, por supuesto. Yo soy seguidor de TV Fan Plus. A partir de hoy también. Y desde sus inicios, usted sabe que sí. Ya él se va a unir. Ya se va a unir a TV Fan Plus. por supuesto. A partir de hoy se une a TV Fan Plus. Ya la productora hizo la Es un honor que planilla, ya. es una fecha emblemática. Ustedes saben que cuando uno lee la historia, yo decía que yo soy muy apasionado de la historia, me apasiona, no me considero un historiador, pero me apasiona mucho la historia. Y uno la vive. Y yo analizando la historia de Carlos Meyer Bardó, mi sargento, mi capitán, yo decía, wow, qué tan hábil, qué tan audaz era Carlos Meyer Bardó, que el Barón Rojo, el terror de los ingleses, pudiéramos decirlo también, ¿no? Porque 80 derribos en ese tipo de combate. Hay que ver lo que era el tipo de combate, o sea, no era el combate de ahorita a tanta distancia, era cuerpo a cuerpo, como usted señalaba, que muy actualmente cerca. la tecnología lo permite, no necesita entrar en combate cercano, porque la tecnología permite simplemente colocar las coordenadas, un misil teledirigido, y él llega al sitio por donde usted lo coloque en la computadora. Pero en esa época, mi coronel... Era muy cerca, casi que 50 metros. La habilidad era tremenda, o sea, tener el... Dependía del piloto. Dependía muchísimo del piloto. Además, allí no había piloto automático. No, eso es pura mano, ¿no? Y además ahí no había la eyección con el paracaídas, no existía nada. Había un sistema que ellos utilizaban, que si su aeronave era impactada por otro avión, y ya sabía que lamentablemente no podía seguir volando, ellos se desajustaban el arnés, se montaban en la aeronave y la abandonaban.
hace diferentemente, que es que mucho después, en el tiempo, cuando se crea el paracaídas, los Mentor utilizaban ese sistema. O sea, el asiento del avión era el paracaídas del piloto. Entonces, como no había silla de eyección, no había cartuchos que permiten la salida violenta de este piloto por una condición de vuelo, de desperfecto mecánico o porque haya sido impactado por otro avión, esta persona abría la cabina en la velocidad que tenía, se montaba en el plano y se deslizaba. Y ya dependía para ser un paracaidista y de abrir su paracaídas y aterrizar normal. Muchas veces los pilotos, por no perder el honor de que el enemigo los matara, ellos simplemente se entregaban, voltaban el avión y se iban al vacío. O sea, por el honor que estrellaban con el avión. Claro, o sea, el avión se iba y ellos caían, pero no los mataba el enemigo como tal, los derribó, pero personalmente no los mataba y tomaban esa acción. Pero esa agilidad de los pilotos en aquel momento era tremenda, porque no existía el piloto automático ni nada. Creo que ahí hay que verlo, o sea, hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Sí, y en el tiempo, mi coronel ha permitido desarrollar manuales y normas de procedimientos que les permiten a los pilotos actualmente, por esas hazañas, incluso en las maniobras. Se va a enamorar tanto de la aviación militar que hay cambio de componente. Cambio de componente. Somos una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí. Dígame si hay cambio de componente. Hay que saber de todo un poco. Hay que saber de todo un poco. Mire, yo quiero resaltar el hecho de que yo, analizando esta historia, yo decía, Dios mío, la venezolanidad no es lo que somos, lo que representamos. Y uno se pone a analizar la historia desde Francisco de Miranda, que salió el precursor y luchó en Francia, y luchó en los Estados Unidos, y está en el Arco de Triunfo de Francia, y llegó a otras altitudes, como lo hizo Bolívar. Somos los venezolanos. Hay un venezolano también muy poco conocido que se llama Rafael de Nogales Méndez, que estuvo en el Imperio Otomano. Entonces yo digo, Dios mío, wow, somos una raza única, como dijo nuestro maestro Simón Rodríguez, esa mezcla. Y estamos en todos lados, donde se comentaba. Rafael Nogales era del ejército. Y donde los venezolanos participamos, mi coronel, dejamos una huella incalculable porque ya vemos que está demostrado a través del una base. Y además hemos vuelto a ser el ejército libertador. Así es. Así que no te sientas mal. Es momento de realizar nuestra segunda pausa, pero al regreso vamos a hablar un poco de lo que es la condecoración en honor a Carlos Meyer Baldó. ¿Les parece? Sí, buenísimo. Nos parece. Pausa y ya volvemos. Continuamos con todos ustedes. Gracias por mantenerse allí conectados a nuestra pantalla y a nuestra aplicación, porque por allí nos están dejando bastantes comentarios, mi coronel. Qué bueno, qué bueno. Mi productora me regañó porque yo estaba viendo el teléfono, pero es que yo estaba leyendo todos los comentarios que nos están dejando en el marco del aniversario. Gracias a todas esas personas que se conectan y nos felicitan. Por supuesto. Qué bueno, qué bueno. 105 años de la creación de la aviación, y 33 años del 27 de noviembre de 1992. 27 de noviembre que viene cargado además también de historia. De historia, y hoy mucha especialmente, historia. por supuesto, con el teniente Carlos Otto Meyer Baldó. Así es, Gamboa. Por allí estábamos hablando tras cámaras de una anécdota. Bueno, fíjense, es importante, ¿no?, recordar un poco de la afinidad que tenía su hermana, ¿verdad?, con Meyer Baldó. Ella, en una oportunidad, y me voy a permitir, ¿no?, sacar, porque esto tiene también una simbología y una historia. Simbología. La bufanda que utilizamos nosotros los aviadores actualmente. En aquella época, bueno, ustedes recuerden que los aviones, el piloto recibía mucho aire impacto. Entonces, para evitar esos resfriados con respecto al cuello, ellos se colocaban la bufanda aquí y se protegían. Se protegían del frío que entraba, del aire que les entraba, el aire impacto en el vuelo, a pesar de que era una aeronave que volaba a muy poca velocidad. Sin embargo, su hermana, desde aquí de Venezuela, le envía una bufanda a Meyer Baldó que fue confeccionada con el tricolor
nuestro, en el tricolor, para que tuviese ese recuerdo. Y la bandera de esa época era el tricolor con las 7 estrellas, o sea, imagínense, a pesar de que Bolívar implantó la 8ª estrella, sí, ¿verdad? La provincia, la 8ª provincia, Ahí lo tenía estamos 7 viendo en estrellas. pantalla, Gamboa. Ahí está. Fíjense, tan bonita la bufanda que le envió su hermana y tenía las 7 estrellas en círculo. Fue un regalo que le hizo su hermana a Meyer Baldó para que siempre, bueno, esa afinidad y no olvidar de dónde arraigaba el sentimiento de este hombre que dio muchísimo en la Primera Guerra Mundial con el Hasta 11. Sí, quizás hay que hacer un inciso. Tú que nombraste la 8ª estrella, que otorga Libertador después de la campaña de Guayana, ¿no? Por la recién anexada provincia de Guayana, valga la repetición de la palabra, fue borrada después de 1830. Ahora, yo decía, Dios mío, fue borrada sin razón alguna. O sea, no hay explicación, no hay un decreto, no hay nada, simplemente se borró. Ahora, ¿qué borraron? ¿La 8ª estrella o intentaban borrar a Bolívar? Y hay una incógnita. Para mí, yo me la respondí yo mismo. Yo dije, no, la idea de borrar la 8ª estrella era que dijeran que ese decreto, que esa estrella la había impuesto o la impuso el Libertador. Gracias a Dios, mi comandante Chávez la rescató y esa estrella simboliza nada más nada menos, no a Guayana, más allá de Guayana, es a Bolívar lo que representa esa 8ª estrella. Sí, un inciso aquí dentro de Carlos Meyer Baldó. Es volver a traerlo a la historia de lo que estaba como que olvidándose en el tiempo. Pero todo tiene una manera de ser y por eso recordamos con Meyer Baldó en la época de su historia que la bufanda ha permanecido en el tiempo. Actualmente las unidades de combate utilizan la bufanda por dentro y las unidades de transporte por fuera. Esa es la diferencia, así como el triángulo de combate. El triángulo de combate aparece en las unidades específicas para el combate y las de transporte no la tiene, pero la esencia de la aviación y del combate y del apoyo de lo que genera toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, independientemente si usted es ejército, si somos aviadores, en el contexto del marco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no nos hace diferentes. Simplemente es una mística. Yo creo que esa bufanda y esa anécdota, que a veces las cosas suceden por algo, ¿no? Yo creo que él amó profundamente a sus 2 patrias. Sí, indudablemente. A sus 2 patrias. Y llevarla, creo que la llevaba con el más grande de los orgullos, el más grande de los orgullos. Pero lamentablemente, hace 92 años voló a la eternidad. O sea, nosotros los aviadores no utilizamos que falleció, el caído, no. O sea, recordarlo primero con alegría por las hazañas que hizo, tanto en Alemania como en Venezuela. ¿Verdad? Pero en 1933, lamentablemente, él fallece en un accidente aéreo que le quita la vida no solamente a Meyer Baldó, le quita la vida también a su mecánico, mi coronel, Héctor Arias. Pero hay una pudiese decirlo así, una anécdota dentro del contexto de la historia de la aviación en el Museo Aeronáutico. Estos mecánicos, estos aviones de la época, dejaron una huella que aún permanece visiblemente en el Salón 27 de noviembre, del Museo Aeronáutico. Ese salón fue restaurado, pero el aceite de los motores de los aviones de aquella época que quedaban allí cuando hacían el mantenimiento del sistema, eso volvió a salir y está como una mancha que no se quita en el piso de granito que está en el Salón 27 de noviembre. Hay como 3, 4 manchas que eso se volvió a salir y se quedó ahí. Pero es un recordatorio de que ese era un maravilloso campo de aviación. Algo hay allí. Aún se mantiene. Algo hay allí. Sí, ahí se mantiene. Es una historia viva. Una historia viva. Entonces, es lamentable que hace 92 años, en 1933, Meyer Baldó, en un vuelo programado en el campo de aviación, allí donde actualmente está el Museo Aeronáutico, él despega con su avión Starman, mi coronel. De fabricación norteamericana, además, porque recordemos que él había ido a Norteamérica a reentrenarse. Despega de este campo de aviación acompañado de su mecánico Héctor Arias. Entonces, aviador al fin, un piloto de combate. ¿Qué quiere hacer un piloto de combate? ¿Cómo quiere entrenar? ¿Cómo quiere practicar? Haciendo maniobras, acrobacias en el aire. Lamentablemente, haciendo un Immelmann, que es una... Explícale a las personas en casa que... La maniobra del Immelmann fue hecha por el piloto Immelmann, es donde el aeronave viene con un grado de inclinación de nariz, ¿verdad? Con potencia, levanta, ¿verdad? Mantiene
mantiene, da la vuelta y vuelve otra vez a su posición, a estar recto y nivelado. Bueno, lamentablemente este avión tenía 3 reparaciones en su plano superior, es un avión biplano, en su plano superior derecho. Al hacer el segundo Immelmann es donde, al estar en esta posición, se quiebra ese plano superior derecho. Y lamentablemente entra en pérdida, se rompe la aerodinámica de lo que representa el avión en el vuelo y se viene en picada y cae en el lugar que ahorita ocupa el espacio de la Soledad, allí en Las Delicias. Él cae allí con su mecánico Héctor Arias. Lamentablemente no hay nada erigido allí en memoria a Meyer Baldó o al mecánico Héctor Arias, pero que queda en el tiempo dando como ese sentimiento, ¿no?, que arraigó de que un piloto falleció no porque lo adversaba un enemigo, sino que lamentablemente la nave le falló. No fue una parte del motor mecánico, pero no había más nada que hacer allí para esa época. A lo mejor no sé la altura que pudiesen haber estado, pero lamentablemente allí ese día fallecieron. 27 de noviembre a las 7:30 de la mañana. De 1933. Sí, 92 años ya se cumplen hoy. A propósito de ello, tenemos un material sobre la muerte de nuestro heroico venezolano. Adelante. Con emoción por unirme al caído lazos estrechos de amistad y de sangre, os pido, señores, que me acompañen inclinándose conmigo ante quien cumplió siempre su deber de soldado, acudiendo valerosamente entonces a defender su patria alemana y muriendo al servicio de su patria venezolana. Allí te veíamos parte del material que preparó nuestra producción, pero es importante resaltar, mi coronel y Gamboa, que no solamente sentimos nosotros como venezolanos la pérdida de nuestro Carlos Meyer Baldó, sino también Alemania, porque mandaron una comisión para acá. Coméntenos un poco sobre esto, mi coronel. Sí, mire, yo estudiando a Carlos Meyer Baldó, yo repito, yo me sumerjo mucho en la historia y además trato de contextualizarla, porque hay un ataque incesante contra nuestro ejército, contra nuestro pueblo, a propósito de las amenazas. Y afortunadamente, hay que decirlo, un grupo muy reducido de venezolanos todavía menosprecia nuestro ejército. Yo creo que mi teniente Carlos Meyer Baldó representa a nuestro ejército, representa lo que somos, lo audaces, brillamos en todos lados. Repito, está Rafael de Nogales, está Miranda, está Bolívar, hemos salido a otras latitudes a llevar libertad. Esos somos los venezolanos. Carlos Meyer Baldó, mi teniente Carlos Meyer Baldó representa también lo que somos los venezolanos. Porque, repito, se alistó voluntariamente. Y una vez fallecido, como dice mi sargento Gamboa, ¿no?, tanto así la admiración, porque hay que ver la admiración que se le tuvo a mi teniente Carlos Meyer Baldó, que nos representa a nosotros. Ciertamente representa a la patria alemana, pero también tiene una parte muy nuestra de lo que somos. El hecho de haber nacido en Maracaibo, nada más y nada menos, los maracuchos. ¿Sabes cómo dicen a los maracuchos? La pepa del queso. ¿No has escuchado eso? La pepa del queso. A los maracuchos le dicen la pepa del queso. La pepa del queso y en otro lado la quinta del pastel. Ajá. Y después tú dices, ¿cogiste un queso con pepa? No. Bueno, los maracuchos son la pepa del queso. La pepa del queso. Entonces, Carlos Meyer Baldó representa eso. Dios mío, yo en lo que fui indagando un poco más sobre Carlos Meyer Baldó, y repito, como yo me sumerjo en la historia, digo, wow. Bueno, una vez que él fallece, porque recordemos, miren, hablamos de la historia. Carlos Meyer Baldó nace un 21 de abril de 1895. Eso es correcto. 21 de abril. Pero el Barón Rojo, que lo admiró, bueno, al extremo de invitarlo a formar parte de la élite de la aviación alemana, el Hasta-11. De la élite, nada más y nada menos. Y no entraba solo los audaces, pues como dicen algunos lemas de nuestra aviación militar bolivariana, solo los audaces pertenecen a este grupo selecto. A ese grupo selecto perteneció Carlos Meyer Baldó. Y esa comisión que vino me llamó poderosamente la atención. No recuerdo el nombre del enviado que envía Hermann Gehry, perdón, envía una comisión para acá. Y lo cierto es que cuando van allá a rendirle ofrenda, él está enterrado en el Cementerio General del Sur, porque su familia era ahí del Paraíso, ¿sabes? Muy cerca. Todavía ahí está pues la dirección, ahí en el periódico de la época, publicaciones exactas, guardadas, del fallecimiento de Carlos Meyer Baldó y de los honores que se le rindieron. Esa delegación alemana viene, y a mí me impactaron sus palabras. Dice el compañero que estaba allí,
Alemán dice con emoción: al unirme al caído, lazos estrechos de amistad y de sangre, os pido que se inclinen junto conmigo, ¿no? A quien luchó, se alistó voluntariamente a luchar por su patria alemana y murió al servicio de su patria venezolana. ¡Wow! Es un, No es símbolo de cualquier cosa. caballerismo allí. Sí, os pido, pero o sea, venir de allá, enviar una comisión. Imaginen el reconocimiento que los compañeros alemanes y el respeto y la admiración que le tenían a Carlos Jaime Valdés. Que se la ganó. Que se la ganó. Y eso, hablando en la historia del Caballero del Aire, ¿verdad? Que ya les comenté lo que significa, lo que ¿verdad? implica. No, Meyer Baldós no muere en un combate aéreo. Y No, aún no así, muere. el Y aún respeto así- que se gana permite que Hermann Göring envíe a esta comisión para rendir ese honor. Pero es que además, ¿cómo murió? O sea, murió sirviendo, murió entrenándose, entrenando. ¿no? Y ahí está, por supuesto, también Héctor Arias, que ojalá pudiéramos nosotros, Ahondar, esto sí. sirva para indagar sobre ese Indagar. joven Héctor Arias es mecánico, el porque... Que también murió joven. Y vaya lo que representa el Muy joven, mecánico. muy joven. O sea, un avión no vuela solo. No, allí hay una trilogía, ¿no? Que es el mecánico, el avión y el piloto. El mecánico repara el avión y el piloto lo vuela. Y hoy, en el marco de nuestro aniversario, fue una muestra fehaciente. Pero ¿saben algo? Dentro de todo el contexto de la aviación militar, hoy se hizo historia. ¿Por qué? Porque pudimos tener en el aire aviones F-16, incluso uno que tenía casi 7 años sin volar. Porque el corazón de los técnicos está metido en esos aviones. Sí. Es que Y definitivamente eso somos. Por supuesto. Es más, yo tengo aquí, Y les quedó voy a representado enseñar- hoy. les voy a enseñar algo icónico que tengo aquí, ¿no? Ajá. Yo le tengo mucho aprecio. Yo me formé en Grupo 10, sí. Ajá, claro, Grupo de sí, Operaciones Especiales claro. Número 10. 20 años volando allí, conociendo Ajá. Venezuela y llevando esa mano amiga. Que siempre ¿verdad? decía que la camaradería entre los aviones tiene que existir, porque Existir. estamos juntos, Sí, una volando. señora una vez nos dijo que éramos la mano de Dios, ¿no? Con todo el respeto Sí, a nuestro Dios, pero este parte que está aquí, Muéstralo en esta cámara. esta ¿verdad? parte cámara. que está aquí, ¿verdad? Representa 40 años del Grupo Aéreo de Caza número 16. 40 años. 40 años. 40 años. Ya vamos por 42. Ya vamos por 40. Ya vamos por 42 años. Ese fue Y el aún- aniversario número 40. Número 40. Y fue el diseño, pues, para del la logo, celebración de los o sea, 40 el diseño años. de este parche de vuelo para celebrar estos 40 años. Pero más allá de esto, aquí están 40 años de soberanía, 40 años de entrega, 40 años de pasión, 40 años de capacidad, adiestramiento técnico para que los aviones, aún con el bloqueo genocida que nos tienen a la patria, Que fue lo que buscaron. que fue lo que seguimos volando. Sí. Entonces usted me dice a mí cómo yo puedo mantener un avión en el aire, ¿verdad? Cuando nos tienen bloqueados. Porque el técnico se emplea, se entrena, se adiestra para mantener ese avión que hoy, en toda la gama de nuestro aniversario, se dio la Así que bueno, oportunidad hoy de rendimos desarrollar. también honor, es justo Sí, señor. decirlo, a Héctor Arias, Héctor Arias. su mecánico, quien falleció con él ahí. Así que supuesto. nuestro honor, nuestro agradecimiento también a otro gran venezolano, que nosotros seguramente vamos a indagar un poco sobre eso, para resaltar a su mecánico Héctor Arias, muy joven. Muy joven, y que la historia Muy joven, de la aviación muy joven. desde 1920 ha ido reconociendo la labor de cada uno en las diferentes entregas, en el esfuerzo de las cosas. Y una de ellas es la creación de la medalla, mi coronel, la medalla Teniente Carlos Meyer Baldós en su única clase. En su única clase. Que se hizo en los años 60, las primeras que se hicieron. Y- Eso fue lo que dejamos al aire. Yo creo que también tú como representante de nuestra aviación militar bolivariana y le expliques a todos los televidentes a esta hora en qué consiste esta condecoración, quiénes son los que la aviación militar bolivariana les otorga esta condecoración. Bueno, fíjese, esta condecoración que fue creada en los años 60, las primeras que se hicieron eran de bronce con plata y está constituida por una cruz de Malta Una cruz. de bronce y
por el frente de esta cruz está el rostro de Carlos Meyer Baldó, siendo muy joven en una de tantas fotografías que se logró tomar, y por detrás dice Meyer Baldó y el año en que lamentablemente falleció. Y tiene una cinta color azul clarito, que permite ser parte de esa condecoración. ¿A quién se le otorga? A todos aquellos pilotos, técnicos que han aportado a la aviación, que han hecho el mérito no solamente en la parte técnica, sino también en la parte operacional. Entonces la aviación militar, en función de reconocer los esfuerzos de nuestros aviadores y aviadoras, otorga esa medalla Carlos Meyer Baldó, que para mí es una de las más importantes que tiene el componente aeroespacial. Figúrese, yo debo darle gracias a Dios Todopoderoso y a nuestro componente de aviación, que yo fui condecorado con la medalla Carlos Meyer Baldó, que ahora llevaré con el orgullo más grande, porque repito, para mí representa el ser venezolano, la identidad nacional que tenemos que seguir amalgamando. Yo estudiando, yo también hablando de anécdotas, Gamboa ha contado varias anécdotas. Sí. Yo tengo una sola como historiador que me llama poderosamente la atención, que son las fechas. Porque yo estudio Gamboa con una línea del tiempo. Siempre es mi método de estudio. Cuando voy a estudiar algún tema, busco una hoja, rayo y comienzo a poner fecha aquí, qué pasaba aquí, qué pasaba allá. Y una vez lo recuerdo clarito, porque cuando comienzo a estudiar Carlos Meyer Baldó, recuerdo una vez que estuve en el Museo Aeronáutico y vi dos fechas que me marcaron profundamente. Y esto lo digo para todos mis queridos aviadores hoy, que estamos celebrando 105 años y 33 años de la Revolución, para todos, para que veamos cómo nuestra aviación militar está marcada de historia, está marcada de una profunda revolución hacia la grandeza de nuestra patria. Más allá de lo que estemos viviendo, no tengamos duda. Hay un lema por ahí que sacaron, que dudar es traición. Bueno, no tengamos duda de la grandeza de nuestra patria. Digo porque nuestra aviación militar bolivariana está marcada de dos fechas emblemáticas, que habrá que estudiar, que habrá que preguntarse, wow, ¿por qué? Yo estando en el Museo Aeronáutico veo dos placas. La primera placa, mi capitán Rico, mi sargento Gamboa, historiador, la de mi teniente Landaeta Gil, Vicente Landaeta Gil, que fue el primer accidente aéreo de nuestra aviación militar. Eso es correcto. Muere en Barquisimeto, un 4 de febrero de 1931. 4 de febrero, el primer impacto. Paso a la segunda placa ahí de nuestro Museo Aeronáutico. Muerte de Carlos Meyer Baldó, segundo accidente aéreo. 27 de noviembre de 1933. O sea, miren este hecho histórico, pudiera parecer casualidades, y yo no creo en las casualidades. Por algo pasan las cosas, por algo sucede, por algo se marcan las fechas. Tiene una intención. Entonces, ¿qué, para los que creen en las casualidades, vamos a decirlo así, pues, qué casualidad? Pues? Para mí no. Para mí no. Son símbolos, son señales que hay que buscar, que hay que preguntarse. Dice la Biblia, tontos, no saben cuándo va a llover, cuándo no va a llover, pero no saben distinguir el tiempo, decía el salmista David. Enséñame, oh Dios, a contar los tiempos. Entonces yo podría decirlo hoy, enséñame, oh Dios, a seguir viendo los símbolos, las señales de nuestra patria hacia un destino de grandeza. No es casualidad para mí, que estemos enmarcados en esos dos accidentes de estos dos venezolanos que murieron sirviendo a su patria y marcaron dos fechas tan emblemáticas hoy en nuestra patria, 4 de febrero de 1992 y 27 de noviembre de 1992. Así es, mi coronel, dos hechos históricos. Dos hechos históricos que se marcan en el tiempo. Invaluables en el tiempo y que marcan un hito en nuestra historia venezolana. Vamos a hacer un pequeño corte y al regreso vamos a Se me encendió la llama bolivariana. Sí, usted es motivo. Nosotros también acá, yo sé que en casa también todas esas personas están Y que además TV Fan Plus, mayormente, ¿tú has visto TV Fan Plus? Sí, claro. La revista, un programa alegre, de canto, y bueno, vinieron, hoy lo cargaron de historia. Pero una a TV forma Fan Plus. diferente de contar la Claro, hermosa y patriota en los momentos, pues. Conocer de nuestra aviación, de nuestros aviadores que marcaron en la historia. Claro. Y el comandante Chávez lo dijo, y así quedará para el tiempo. En los 100 años, la aviación hizo un libro bien bonito, y allí está plasmado cuando el comandante Chávez decretó como idea el nacimiento de la aviación, de la nueva aviación militar. Y él dijo en ese momento,
Cuando decidimos consagrar el 27 de noviembre de cada año como Día de la Aviación, lo hicimos con el más genuino sentido de justicia. Era necesario exaltar la memoria de aquellos quienes no vacilaron al llamado libertario de la patria y se convirtieron en las alas combatientes del pueblo rebelde. ¿Qué más? Así que hoy en la revista celebramos no solamente los 33 años, ¿no?, de aquella rebelión cívico-militar, los 105 años de la aviación, sino que los 92 años de asalto a la inmortalidad, ¿no?, al vuelo, decimos los aviadores, ¿cómo decimos? El salto a la inmortalidad. El salto a la inmortalidad. El salto a la inmortalidad, el vuelo a la eternidad. El vuelo a la eternidad. Bueno, ¿no?, los aviadores. Sí, señor. Acuérdate que el ejército me ha contagiado. No, pero ahora estamos hablando de terminología aeronáutica. Terminología aeronáutica. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso continuaremos desde acá, desde la Casa de los Aviadores. Desde la Casa de los Aviadores. Estamos en la Casa de los Pausa Aviadores. y ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía. Nosotros hemos llegado al final de este programa histórico de muchos acontecimientos en el marco del aniversario de la aviación militar bolivariana. Nuestro teniente Carlos Meyes Baldó, mi coronel Gamboa, un último mensaje que agregar para esa audiencia que a esta hora nos sintoniza. Bueno, honrado por estar en este programa y además de exaltar la memoria del teniente Carlos Meyes Baldó, los 105 años de nuestra aviación militar bolivariana, los 33 de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992, pero más allá de ello es la conciencia patria, el arraigo que tenemos en el corazón de nuestra historia, de nuestra aviación, de nuestros epónimos, de todos aquellos aviadores que en alguna oportunidad, bueno, lamentablemente partieron, ¿verdad?, de este plano terrenal, pero que lo seguimos recordando con mucho cariño y debemos seguir adelante, como esas nuevas generaciones que hacemos del azul pizarra un emblema, un estandarte para nuestra patria, para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así es, Gamboa, mi coronel. Bueno, yo en primer lugar quiero darle gracias a TVFan Plus, la revista. Yo soy seguidor de esta muchachada, de esta juventud, un programa tan alegre, variado, de tantas variedades. El honor de que nos inviten hoy a 105 años que cumple nuestra aviación militar bolivariana y 33 años de la gesta histórica, pero además celebrar no solamente eso, sino el armisticio, la espada del Perú que Bolívar hace pública un 27 de noviembre, entre otras cosas. Un programa, como decía el compañero Gamboa, cargado de historia, de conciencia patria que viene a fortalecerlo. Gracias, sigan así en este programa bien alegre. Para uno es bien difícil, uno que hace programas de historia que normalmente son muy serios, y venir a un programa como este, cargado de tanta variedad, de tanta alegría, bueno, uno se halla así como un poco extraño, ¿no? Pero bien alegre, así que felicitaciones, gracias por la invitación a TVFan Plus, la revista. El corazón de TVFan se ha convertido en un emblema, TVFan Plus, ¿no? Yo tengo un programa, pero honor a quien honor merece, ¿eh? Por supuesto. Claro TVFan Plus es el corazón. Sigue invitado a otros programas, mi coronel. Haremos el esfuerzo. Creo que volverá a venir. Haremos el esfuerzo porque TVFan Plus es muy alegre, ¿verdad? TVFan Plus, claro, tiene mucha empatía. Y hay baile, mucha empatía, muchas variedades, y entonces bueno, pero bueno, agradecemos porque además hoy celebramos un día emblemático en nuestra patria. Hoy, sobre todo cuando está amenazada, bueno, cargarnos de esa conciencia patria, fortalecerla, agradecidos a TVFan Plus nuevamente. Así es, mi coronel, gracias a nuestros televidentes también que se conectaron en todas las plataformas digitales. Mi productora por allí me estaba haciendo unas señitas. No vea mucho el teléfono. No, es que yo tengo que darle el agradecimiento a toda esta audiencia porque a través de todas las plataformas nos escriben, claro, felicitando a la aviación. Así la productora te regañe, así la... Jocosamente, su trabajo, igual que nuestros camarógrafos. Mira, nosotros continuamos desde acá, mi pero coronel. Estamos viendo la productora nuestra, mire. Eso, un programa bien alegre. Oye, extrañaba esto de TVFan Plus. Mire, ahora
Sí me siento en TVFan Plus. Ahora sí, ahí está nuestro... En la revista. Ahora sí estamos en la revista. Bueno, Gamboa, Ahora sí también caímos otra vez en la gracias por revista. acompañarnos el día de hoy. Esta sigue siendo tu casa. Amén. Por allí Para tenemos mí. un programa pendiente. Muy bien, claro, por supuesto. Agradecido. También darle el agradecimiento a todos nuestros patrocinantes, como lo es Safá, Complejo Industrial Yuna, y Tecnoven, Zulbarán Miliani y a PBL Publicidad, quienes se hicieron cargo de toda la decoración de nuestro stand. Y Muy lindo, nosotros muy linda, muy continuamos lindo, muy desde acá, linda. mi coronel. Muy linda la decoración, muy lindo el stand. Felicitaciones nuevamente Buen ornamento. a TVFan Plus, la revista. Claro que sí, mi coronel. Nosotros vamos a continuar llevándoles todos los acontecimientos en el marco del aniversario y también de la Expo Industrial Aeronáutica.